Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo están? Ya están viendo la pantalla, sí, ¿verdad? Sí, Bueno, les voy a compartir. ¿Tienen dudas? Hoy habíamos dicho, ya habíamos terminado los temas, ¿verdad? Habíamos quedado que si tenían dudas, hoy las íbamos a disipar o preguntas de los temas. Y si no, íbamos a comenzar con, por lo menos con el primer tema de la siguiente unidad. Bueno, entonces ustedes díganme, ¿cómo andan? ¿Están listos ya? ¿No tienen preguntas? ¿No tienen dudas? ¿Aló? ¿Nadie tiene dudas de los temas? Bueno, entonces vamos a iniciar la unidad 2. La unidad 2, déjenme hacerles un esquema previo para que nos quede claro. Permítanme, lo voy a hacer acá. Es la unidad de termodinámica. Vamos a empezar por eso. La unidad 2 está dedicada al estudio de la termodinámica. Entonces, ¿qué es la termodinámica? Pues la podríamos definir, la voy a definir así, permítanme, en términos de lo que en el contexto de lo que vamos a estudiar. Fíjense bien, vamos a tener, para que nos quede claro, vamos a tener un sistema. ¿Qué es un sistema? Bueno, es cualquier cosa. Desde una partícula hasta todo el universo, lo que ustedes quieran. Ese va a ser un sistema termodinámico. Para nosotros, obviamente no va a ser algo tan complicado, va a ser esencialmente un gas. Y un gas especial. Usualmente el 80% de las veces va a ser un gas especial conocido como gas ideal, que seguramente lo han estudiado. Pero en general, ese va a ser nuestro sistema termodinámico. ¿Ok? Entonces, esta línea que aparece ahí mal dibujada es la frontera del sistema. Define lo que está dentro del sistema y lo que está fuera de él. Y lo que está fuera de él, en general se lo conoce como entorno o medio ambiente. Ese es el entorno, el medio ambiente, lo que nosotros tanto conocemos ahorita como medio ambiente, que se está destruyendo, que lo estamos destruyendo, está fuera del sistema, ¿verdad? Bien. El sistema, en condiciones estables, en condiciones estables, se encuentra en un estado estático o estable que se llama estado termodinámico. Después lo vamos a describir con más detalle. Se le denomina estado termodinámico. Aquí van a aparecer tres variables que no las voy a mencionar por ahora porque mi interés no es ese, que son las que matemáticamente van a intervenir en los cálculos. Son las variables de estado. El sistema tiene una energía propia. Esa energía es justamente lo que nos relaciona con toda la temática que hemos estado estudiando de oscilaciones. Es la energía de sus moléculas, así como aquí, como lo que tienen en el fondo, ¿verdad? Piensen que tienen un montón de moléculas, es un sistema formado por un montón de moléculas, y esas moléculas tienen una energía de vibración. Ahí tenemos el link entre la unidad 1 y la unidad 2. Tienen una energía molecular que no es otra cosa más que energía vibracional. O sea que vamos a tener a toda esa energía en el contexto de la termodinámica, se la denomina energía interna. Entonces él va a tener una energía en un momento determinado que va a tener un valor estable. Repito, el estado termodinámico incluye esas variables. Bueno, las voy a mencionar, son la presión, el volumen y la temperatura, y además tiene una cierta energía interna. Entonces diríamos que estamos en el estado termodinámico 1 o inicial, le podemos poner, ¿verdad? Que es está representado por ese conjunto de variables.
Entonces, ocurre que se produce un proceso termodinámico. ¿Qué es un proceso termodinámico? Pues es algo que permite que se produzca o bien entrada de calor al sistema o salida de calor. Aquí hay calor que por ahora no sabemos qué es, pero esa energía es energía de vibración también de las moléculas. O puede ser que el calor salga del sistema, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Durante ese proceso puede ocurrir una de las dos o incluso las dos. Puede ser que parte de calor entre, parte de calor salga, etc. Pero además va a ocurrir que el sistema va a intercambiar energía mecánica con el medio ambiente o con el entorno. Puede ser que el entorno haga trabajo mecánico sobre él, que lo vamos a representar como W. Es energía mecánica, es fuerza por distancia. O puede ser que el sistema mueva parte del medio ambiente, ¿verdad? Y entonces él hará trabajo sobre el medio ambiente. El trabajo puede entrar o puede salir. Ocurre eso, de pronto cesa, deja de haber transferencia de energía mecánica, deja de haber transferencia de energía calorífica. Se dice entonces que el sistema alcanza otro estado, sería por ejemplo el estado final, el estado posterior al proceso, donde va a tener diferentes valores, le voy a llamar a esta si quieren I, diferentes valores para estas variables. Va a tener una presión diferente, una temperatura diferente y obviamente una energía interna diferente. ¿Ok? Puede ser que alguna de estas cambien, no necesariamente tienen que cambiar todas, pero alguna de estas por lo menos tiene que cambiar. Entonces, ¿qué es lo que estudia la termodinámica? La termodinámica es la parte de la física que precisamente se encarga de estudiar esos procesos, ¿verdad? A través de los cuales se produce transferencia de calor, de energía térmica y energía mecánica entre un sistema y su medio ambiente. Esa es la manera como lo podemos definir. Pero entendiendo que un proceso es la forma mediante la cual se produce ese cambio en las variables, en algunas o en todas, se produce ese cambio de estado termodinámico. A eso llamamos un proceso termodinámico. Entonces la termodinámica es la parte de la física que estudia esos procesos termodinámicos que se producen. Ahora, dentro de esos procesos termodinámicos se encuentra el concepto de calor. Entonces vamos a hablar un poquito de eso y ahí vamos a tener que llegar al concepto de temperatura, que es el primero que vamos a desarrollar. Aquí estoy dándoles una idea general. O sea, la idea general es que vamos a llegar a estudiar las leyes de la termodinámica. Pero vamos a comenzar de la siguiente manera. Ya vimos qué es la termodinámica. Entonces, vamos a comenzar por desarrollar el concepto de calor, ¿verdad? Pero para llegar al concepto de calor necesitamos el concepto de temperatura. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, así en ese orden, trabajar con la temperatura, desarrollar el concepto de temperatura. Ella nos va a permitir llegar al concepto de calor y cuando hayamos hecho esto, puesto que nosotros ya estudiamos energía mecánica en física 100, entonces ya estaremos listos para poder ver las leyes de la termodinámica, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar entonces por la primera parte que se le llama termometría. Es el estudio de la temperatura, es lo primero que vamos a hacer, ¿verdad? Y un fenómeno que se deriva de los cambios de temperatura, que es muy importante. En función, de hecho, en función de ese fenómeno es que se mide la temperatura la mayor parte de las veces, que se llama dilatación térmica, ¿verdad? Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, asociados con esto, aquí tenemos como toda la temática que se deriva. Algunas las vamos a estudiar, vamos a marcar cuáles. La temperatura y está asociada con el calor, así como lo hemos dicho. En este sistema, en este mapa conceptual que tenemos ahí, aparece eso mostrado. Estudiando la temperatura,
¿verdad? Que es una medida del movimiento de agitación de las partículas. Entonces vamos a saber que la temperatura se incrementa o la temperatura disminuye. En general, podemos decir que la temperatura al aumentar implica que el cuerpo cuya temperatura estamos observando recibe calor. Y a ese fenómeno le llamamos calentamiento. De igual forma, si la temperatura disminuye, ¿verdad? Análogamente, entonces significa que el cuerpo cuya temperatura estamos observando pierde calor, o el sistema, y a ese fenómeno se le llama enfriamiento. Entonces, ¿qué es calor? El calor es la energía, aquí aparece como la energía transmitida entre dos cuerpos, pero vamos a ver que en general el calor es la energía de vibración de las moléculas de manera más precisa, ¿verdad? Y evidentemente que es parte de la energía que se transmite durante un proceso termodinámico. ¿Qué va a producir el calor en los sistemas? Va a producir el fenómeno de dilatación, que es lo que vamos a ver inmediatamente que veamos temperatura. La dilatación significa, no solamente implica que el cuerpo aumenta de dimensiones, sino que puede disminuir sus dimensiones. En realidad, el nombre completo debería ser dilatación y contracción, o cambios en las dimensiones de los cuerpos, como quieran. Si es a lo largo, en un cuerpo definido solamente en una longitud, entonces hablaríamos de una dilatación lineal. Si es en una superficie, como por ejemplo una lámina de un objeto, entonces tendríamos una dilatación superficial, y si es en un volumen, en una masa de aire, por ejemplo, de un gas, hasta tendríamos una dilatación volumétrica. ¿Ok? Luego vamos a ver, básicamente es lo primero que vamos a estudiar, es lo que se define en esto que tenemos aquí, ¿verdad? Obviamente produce cambios de temperatura, y si los cambios de temperatura se producen, vamos a ver después, pero esto ya sería en el estudio del calor un poco más avanzado, que lo vamos a estudiar, que veríamos los cambios de estado, los cambios de fase. Una materia puede tener 3 estados fundamentales, hay más, pero pueden haber 3 estados fundamentales que son sólido, líquido y gaseoso. En los cambios de temperatura resultantes de la absorción o pérdida de calor, pueden provocar cambios de estado, cambios de fase. Eso lo vamos a tener que estudiar cuando justamente miremos cómo se mide el calor. O sea que de esto que tenemos aquí prácticamente lo vamos a ver todo. Una cosa que nos debe quedar claro es que el calor y la temperatura son cosas diferentes, ¿verdad? No son lo mismo. Aunque uno los utiliza como lo mismo, y eso es inevitable, aparentemente ocurre así en todos los idiomas, los utiliza igual en el lenguaje normal, ¿verdad? Pero vamos a tener que ver la diferencia. Una manera de abordar esa diferencia o de entenderla es la analogía entre la energía cinética y la velocidad de una partícula. ¿Ok? Entonces, usted está comparando. Si usted tiene, digamos, por aquí, imagínese que usted tenga por acá una bala, un objeto muy pequeñito, un perdigón, y tiene un gran camión, un camión de ese de 24 ruedas, de esos enormes, de 30 toneladas. Aquí hay 30.000 kilogramos, 30 toneladas métricas. Y aquí vamos a suponer que usted tiene 3 gramos, 3 por 10 a la menos 3 kilogramos, ¿verdad? Vamos a suponer que la bala o el perdigón tiene una velocidad, digamos, le voy a llamar BP del perdigón, de, qué sé yo, 500 metros por segundo. ¿Ok? Y que el camión tiene una velocidad, BC, de 1 metro por segundo. Entonces nos preguntamos, ¿cuál tiene más energía cinética? Entonces la tendencia de uno puede ser inmediatamente decir que el perdigón tiene más energía cinética porque es el que tiene más velocidad, 500 metros por segundo.
Pero si usted lo calcula, ayúdenme a calcular para que realmente lo verifiquemos. Esta es la energía cinética del perdigón. 1/2 de esta masa por esto al cuadrado. Y luego hacen lo mismo con el camión. Y ahí sí entonces vamos a poder decir cuál tiene más energía cinética. Vamos a ver cuánto les da ese cálculo. ¿Cómo dijo? ¿1/2 por cuál? 1/2 de la masa, que es 3 por 10 esta de acá, 3 por 10 a la menos 3. Son 3 gramos. Y aquí después hacen lo mismo con el camión, que tiene masa de 30.000 kilogramos. ¿Cuánto le da la energía cinética del perdigón? ¿Cuánto le dio? ¿Aló, aló? 1.5 por 10 a la menos 3 por 500 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? $750. 750. Ahora calcule la del camión, 750 joules. Ahora multiplique. Sería 15.000. Bueno, ya solo con eso, 15.000 por 1 nos da 15.000, ¿verdad? Miren, 15.000 joules. O sea, de la misma manera entonces, que el hecho de que dos partículas con diferentes, que el hecho de que una partícula tenga menor velocidad que otra, o que un sistema tenga menor velocidad que otra, no garantiza que es la que tenga más velocidad, tenga más energía cinética. De la misma manera, si usted compara dos objetos, fíjense bien, imaginémonos que ahora, por analogía, que tenemos aquí una taza de café, como la que voy a ir a traer en un ratito, ¿verdad? Tienen aquí una taza de café. Y vamos a suponer que se los acaban de servir, lo tienen a 100 Celsius, que cuando uno no se lo puede beber. Y por acá tienen el Mar del Norte. El Mar del Norte es el mar que baña las costas del sur de Inglaterra, y por aquí está, ¿cómo se llama? La península eslávica. Y por aquí está Inglaterra, no, por aquí está Alemania y Holanda. Este mar que está aquí es el famoso Mar del Norte. Tiene la propiedad o tiene la fama de estar siempre a baja temperatura. Vamos a suponer que ese Mar del Norte se encuentra a una temperatura, le voy a llamar M, de menos 5 Celsius. Mientras que el café se encuentra a una temperatura de 100, ¿verdad? Entonces yo les pregunto, a la luz de la definición que acabamos de ver, es decir, que el calor es la suma de la energía de vibración de todas las moléculas que forman a un cuerpo, ¿cuál está más caliente? ¿Qué me dicen? ¿Cuál está más caliente, el café o el Mar del Norte? El mar. Claro, porque si usted, y uno lo dice con temor, ¿verdad? Que lo dijo así, con miedo usted, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay más partículas. Exactamente, aquí hay una cantidad enorme de partículas, y aunque estén localmente vibrando a baja velocidad, a baja frecuencia, pero si usted suma la energía de todas las partículas, va a darle una cantidad mucho, pero mucho mayor de energía calorífica, Q, que la que usted encontraría aquí, en el que localmente las moléculas vibran mucho más rápido, pero la suma de toda la energía de vibración de las moléculas es menor, ¿verdad? Entonces, eso debe quedarles claro. Una temperatura elevada no garantiza más calor,
cuando uno lo compara con otro cuerpo. Ojo, cuando lo compara con otro cuerpo. De la misma manera que cuando usted compara dos partículas o dos sistemas que se mueven, una velocidad alta no garantiza energía cinética más alta, ¿verdad? Entonces, si se fijan aquí, uno requiere una ecuación. Aquí la tenemos la ecuación. La energía cinética es 1/2 de la masa por el cuadrado de la velocidad. O sea, la velocidad aparece dentro del cálculo de la energía cinética. Entonces aquí vamos a necesitar también una ecuación que por ahora no la conocemos. Pero intuitivamente sabemos que el calor de un cuerpo deberá ser directamente proporcional a su temperatura, De manera que es obvio que entre más calor tiene un cuerpo, mayor temperatura va a tener, o a la inversa. Entre más alta sea la temperatura de un cuerpo, significa que ese cuerpo está recibiendo calor. Es justamente lo que estamos diciendo acá. ¿De acuerdo? Entonces, la temperatura es parte importante del cálculo de calor, pero no es calor. Y aquí tenemos entonces lo que les decía, la definición de calor. Es la suma de las energías oscilatorias o de vibración molecular de las moléculas de un sistema. Aquí podríamos apreciar eso también. Vemos 3 etapas de un sistema en el que nosotros internamente visualizamos que aquí el sistema está con un mínimo de desorden, o sea, un máximo de orden. Las partículas están todas ellas cercanas unas de las otras y además la velocidad de las partículas es relativamente baja. Entonces, asociado a eso, vamos a tener una temperatura relativamente baja. Miren, a medida que el sistema se calienta, vean, aquí no se aprecia, pero esto es calor, esto mide el calor. A medida que el sistema absorbe calor, vean la aguja, entonces las partículas empiezan a desordenarse porque empiezan a tener cada una de ellas más velocidades. Vibran con mayor intensidad. Externamente, nosotros notaríamos una temperatura que se va elevando. Y cuando finalmente tenemos las partículas totalmente liberadas unas de las otras, cada una con su propia velocidad, tendríamos la temperatura más alta. Este es el caso de los sólidos, del estado sólido de la materia, ¿verdad? Este es el caso, por ejemplo, del estado líquido de la materia. Y este es el caso del estado de gas. Las partículas están libres unas de las otras. Eso nos da una idea de que el nivel de vibración está asociado con la temperatura, ¿ok? Externamente la temperatura es como una variable macroscópica y el nivel de vibración sería una variable microscópica, ¿verdad? Bien, vamos a ver, ¿tenía alguna pregunta? No, ¿verdad? No, ok. Vamos a ver entonces una ley, la primera ley de la termodinámica, que recibe el nombre curioso de ley cero. Ajá, ¿tenía una pregunta usted? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver esa ley cero. ¿En qué consiste la ley cero? Primero, imaginemos que tenemos dos cuerpos, el cuerpo A y el cuerpo B. El cuerpo A está a una temperatura T1 y el cuerpo B a una temperatura diferente T2. T1 es mayor que T2. Entonces lo que especifica la ley cero, la forma de interpretar lo que dice la ley cero es que de manera espontánea, sin que usted tenga que hacer nada, de manera absolutamente espontánea, va a fluir calor del cuerpo más caliente al más frío. Es lo que establece. Aquí tenemos, esta flecha indica la dirección del flujo de calor. El calor fluye en esta dirección, de manera totalmente espontánea. Entonces, ¿qué va a ocurrir? A medida que ese calor se transfiere, esta temperatura del cuerpo que está absorbiendo calor, del cuerpo que está absorbiendo calor, esa temperatura aumenta. Y a medida que ese cuerpo, el de alta temperatura, el que tiene más alta temperatura, pierde calor, su temperatura disminuye, ¿verdad? Entonces llega un momento en que las dos temperaturas se estabilizan.
y se estabilizan a una temperatura que es conocida como temperatura de equilibrio, T sub E, que obviamente se encuentra en el rango de T2 a T1, es decir, es más alta que la temperatura original más baja y más baja que la temperatura original más alta, ¿verdad? Esa temperatura se llama temperatura de equilibrio. En ese caso, los dos cuerpos adquieren la misma temperatura y cesa el flujo de calor. Con la temperatura de equilibrio, deja de haber transferencia de calor. Esa es la característica y ese fenómeno se llama justamente equilibrio térmico. Eso es la consecuencia de la ley cero. El enunciado de la ley cero puede aparecer de forma diferente. Por ejemplo, lo mencionan de la siguiente manera. Si yo tengo tres cuerpos, el cuerpo 1, 2 y 3, y el cuerpo 1 está en equilibrio térmico con el cuerpo 2, ¿eso qué quiere decir? Que estos dos tienen la misma temperatura. Y de manera independiente está en equilibrio térmico con 1/3, el cuerpo 2. Entonces lo que significa es que el 1 y el 3 también están en equilibrio térmico. Esa es una forma de enunciar la ley cero, pero no es la forma más que más información nos da, ¿verdad? Es una forma que van a encontrarlo ustedes en los textos. Se los incluí para que a ustedes les quedara claro. Si estos dos están en equilibrio térmico, o sea, si T1 es igual a T2 y T2 está en equilibrio y T2 es igual a T3, entonces, ¿se acuerdan? Ese es cómo se llama esa ley, ¿se acuerdan? Creo que se llama la ley reflexiva de la matemática, ¿no es cierto? Entonces T1 debe ser igual a T3. Esencialmente eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Lo importante es que esta ley se vuelve crucial para poder medir la temperatura. Veamos de qué forma. Entonces, hacemos lo siguiente. Si yo quiero medir una temperatura, entonces nosotros vamos a tener un objeto. Tenemos un objeto que tiene una temperatura X. Yo quiero medir la temperatura, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es que voy a ponerlo en contacto con otro cuerpo. Ese va a ser el termómetro. Este va a ser el termómetro. Este cuerpo, el termómetro, debe tener primero muy bajas dimensiones comparadas con el cuerpo al cual se le quiere medir la temperatura. ¿Por qué? Porque como los dos van a tener temperaturas diferentes al inicio, ¿verdad? Cuando usted le pone un termómetro, el termómetro probablemente esté más frío que usted o puede estar más caliente. Entonces, se va a producir de inmediato la transferencia de calor resultante de la ley cero. Se va a transferir calor dependiendo de cuál esté más caliente de uno al otro. Entonces, supóngase que este cuerpo es lo suficientemente grande o incluso más grande que el cuerpo al cual voy a medir la temperatura. ¿Qué ocurre? Que el calor que le voy a quitar o le voy a agregar cuando lo pongo en contacto con el termómetro va a cambiar la temperatura del cuerpo. Yo no quiero eso. Entonces, es obvio que el termómetro debe tener dimensiones mucho menores que las dimensiones del cuerpo al cual vamos a medir. De tal manera que el calor que se transfiere entre los dos no sea suficiente como para cambiar la temperatura del mismo. Muy bien, entonces ya tenemos que los dos van a alcanzar la misma temperatura. Como esta temperatura prácticamente no va a cambiar, cuando se establezca el equilibrio térmico, ¿verdad? Resultante de la ley cero después de la transferencia de calor, el termómetro va a tener la misma temperatura del cuerpo. Ese es precisamente lo que queremos. Que al utilizar la ley cero para tener al termómetro a la misma temperatura del cuerpo con el que lo pusimos en contacto. Entonces, el termómetro debe tener una propiedad, debe estar construido de un material que tenga esta propiedad. Debe tener la propiedad, una propiedad física, el material de que está constituido,
que cambia apreciablemente con los cambios de temperatura. Bueno, entonces, ¿qué propiedades han oído ustedes que cambian apreciablemente con la temperatura? ¿Qué han escuchado? ¿Aló? ¿Qué propiedades? Podría ser que se expanden los materiales con la temperatura o cambia su longitud. Exactamente. La propiedad más importante es la expansión térmica y efectivamente en base a esa es que se construyeron los termómetros iniciales. Después aparecieron otras, ¿verdad? Por ejemplo, el color. ¿Han visto los termómetros que usan para medir la temperatura de los bebés, verdad? Que se los ponen en la frente, no sé si los han visto. Aparece una barrita que va cambiando de color, ¿lo han visto? Y entonces les dice, quédese con la temperatura marcada en color verde. Ese, por ejemplo, es un material que cambia con la temperatura. Antiguamente, no sé si todavía salen, había unas muñecas que cambiaban de color cuando ustedes las metían en el refrigerador. Entonces cambiaban de colores azul, de diferentes colores. Se usaban ese tipo de materiales. También hay otras propiedades físicas como la conductividad térmica. La conductividad térmica cambia con los materiales y entonces puede ser utilizado para cambiar la resistencia eléctrica de un material que sufre cambios de temperatura y de esa manera producir corrientes diferentes que hagan que los circuitos reaccionen. Eso es lo que hace usted con los termostatos. De esa manera funcionan, ¿verdad? Funcionan con un cambio de las propiedades eléctricas. Y hay otras propiedades más que cambian, pero efectivamente lo que su compañero mencionó es la propiedad que se utilizó, es justamente el cambio de dimensiones, que le llaman dilatación, pero no solo es dilatación, puede ser contracción, es la dilatación térmica, efectivamente. Eso fue el que se usó. ¿En qué material? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el material? Esa es la propiedad física. ¿Y qué material recuerdan ustedes que tenía esa propiedad física de manera apreciable? Los metales. ¿Cuál de ellos? Pero particularmente uno que es muy conocido para termómetros, que cambiaba apreciablemente la temperatura con su cambio de dimensiones. Mercurio. El mercurio, correcto. ¿Verdad? Exacto. El mercurio que le dicen azogue, ¿verdad? Que se abrevia Hg. Lo que sucede es que los termómetros, yo me acuerdo que de niño yo jugaba con los termómetros se rompían y el mercurio tenía, lo han visto ustedes, ¿conocen el mercurio? ¿Lo han visto al mercurio? Antes no se sabía que el mercurio era venenoso. Es un veneno bien peligroso. Entonces se dejaron de usar por eso los termómetros con mercurio. Ahora usan alcohol y usan otro tipo de sustancias. Pero sigue siendo siempre la propiedad de la dilatación térmica la que se busca en esos materiales. Ahora, después de eso, ya tenemos la propiedad térmica y la sustancia. Se necesitan, para construirlo, ahora necesito yo poner en contacto al termómetro que yo decida construir con un fenómeno que sea reproducible en cualquier parte del mundo y me dé los mismos resultados que ocurra a baja temperatura, y con otro fenómeno con las mismas características que ocurre a alta temperatura. Entonces, ¿qué fenómenos usaron acá? Bueno, usaron para el fenómeno de baja temperatura, usaron la fusión del agua. O sea, el agua, la congelación del agua, fusión del agua, ¿verdad? Que ocurre a baja temperatura, y usando el mismo material, en la misma sustancia, usaron la ebullición del agua, el punto de ebullición del agua. Ebullición del agua. Entonces ahí tenemos dos fenómenos. En todas partes del mundo ocurren a la misma temperatura, más o menos. Hay unas diferencias leves. Es fácilmente reproducible y no se necesita, no hay mucha dificultad para hacerlo. Por lo tanto, estos dos nos van a dar
Este nos va a dar una temperatura baja en la escala y este nos va a dar una marca de temperatura alta. Vamos a ver cómo funciona eso. Entonces aquí tenemos, perdón, disculpen, voy a quitar eso de ahí. Voy a quitarles esto de acá. Déjenme poner esto más arriba. Ahí. Entonces aquí tenemos el termómetro que históricamente usaron Celsius y Fahrenheit, ¿verdad? Celsius y Fahrenheit usaron lo siguiente. Ahí está, uno más moderno. Hay un tubo de vidrio, que es este, que tiene en el medio una cavidad, un tubo capilar. Una cavidad. Se cierra de este lado y del otro lado lo sueldan con un bulbo que contiene mercurio. Aquí tenemos mercurio, ¿verdad? Entonces, ese mercurio, cuando usted lo pone en contacto con cualquier objeto del exterior, absorbe o pierde calor y de manera inmediata se dilata o se contrae. Entonces, como está dentro de paredes de vidrio que son rígidas, la única opción que le queda es dilatarse y contraerse en el interior del tubo capilar, del vacío del tubo capilar. Entonces, por eso usted lo que observa es una columna que sube o desciende, que asciende o desciende. Y es lo que usted marca, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los dos en diferentes épocas? Entonces, los dos tenían Celsius y Fahrenheit. Tomaron su mercurio, perdón, su termómetro de mercurio. Aquí lo tenemos. Los dos pusieron a sus termómetros en contacto con agua en 0 grados. O sea, ¿cómo sé que tengo agua a 0 grados? Porque tengo una mezcla de cubitos de hielo con agua líquida. Yo sé que ahí el agua está cambiando de fase. Y yo sé que cuando el agua cambia de fase, cuando cualquier sustancia cambia de fase, su temperatura permanece constante a esa temperatura a la cual se produce el cambio de fase. Eso ocurre mientras la sustancia no ha cambiado totalmente de fase. Entonces, mientras yo tenga todavía cubitos de hielo, yo sé que la temperatura va a permanecer a la temperatura de fusión. Entonces, ¿qué sucedió? Que el termómetro de Celsius se dilató hasta acá. Y lo marcó, así como lo estoy haciendo yo. Marcó en su termómetro eso. El de Celsius llegó a la misma distancia. Se dilató hasta esta distancia. Y él lo marcó. Después los dos pusieron en contacto sus termómetros con agua en ebullición. Entonces, la columna subió hasta que alcanzó la misma temperatura, se estableció el equilibrio térmico del agua, con el agua, y la temperatura se estabilizó y la columna de mercurio llegó hasta acá. Entonces los dos marcaron. ¿Qué viene después? Que le tengo que asignar valores a esas marcas. Entonces Celsius la marcó como 100, la más alta, y como 0, la más baja. Y dividió la distancia entre las dos en 100 partes iguales. Cada una de esas partes es 1 grado Celsius. Por eso durante mucho tiempo a la escala Celsius se le llamó la escala centígrada. Todavía algunas personas hablan de la escala centígrada, pero eso se dejó de usar y ahora uno habla de Celsius, ¿verdad? En cambio, Fahrenheit a la marca alta la rotuló como 212 y a la marca de punto de fusión la rotuló como 32. Y entonces si usted resta 212 menos 32, le da 180 partes. Aquí le da 100 menos 0, le da 100 partes. Entonces significa que en realidad la escala Fahrenheit es más precisa. ¿Ven? Porque tengo 180 grados diferentes, mientras que aquí solo tengo 100. O sea, la escala Fahrenheit evidentemente es casi el doble de precisión que tiene la escala centígrada o la escala Celsius. Y entonces, si ahora, por ejemplo, ponemos a una persona en contacto con el bulbo de mercurio del termómetro, la temperatura se va a estabilizar por acá. Nosotros sabemos
que en la escala Celsius esto equivale más o menos a 37 Celsius, ¿verdad? La pregunta es, igual va a pasar con el termómetro de Fahrenheit, pero no sabemos a cuánto es esta temperatura, no la conocemos. Entonces, ¿cómo hacemos para relacionar las dos escalas? Entonces, lo que se hace es que se usa razones y proporciones. Muy sencillo. Usted dice lo siguiente. Esta distancia de acá, que es 100 menos 0, es a esta de acá, que es 212 menos 32. Aquí lo tenemos. ¿Cómo? ¿Se acuerdan? Esta distancia de acá, que es TC menos 0, es a esta de aquí, que es TF menos 32. Y después simplifica. 100 menos 0 le da 100, ¿verdad? Aquí le va a dar 100. 212 menos 32 da 180. Y aquí le va a quedar a usted nada más TC sobre TF menos 32. Y esto usted lo puede simplificar. 100 es igual a 20 por 5 y 180 es igual a 20 por 9. Se nos cancela el 20 y nos queda entonces 5 novenos, esto que tenemos acá, igual a TC sobre TF menos 32. Esta es la ecuación principal, ¿verdad? 5 novenos es igual a TC sobre TF menos 32. Esa es la ecuación a la que llegamos. Entonces, si yo quiero encontrar el equivalente de una temperatura Celsius en Fahrenheit, lo que hago es despejar para TC. Si yo quiero encontrar una temperatura Celsius en Fahrenheit, despejo para TF y me da 9/5 de TC más 32. Hagan el cálculo. Si tenemos que TC es 37 Celsius, entonces calculen a cuánto equivale TF. O sea, cuál es la temperatura corporal de una persona promedio expresada en Fahrenheit. ¿Cuánto les daría eso? Multipliquen 9/5 por 37 y súmenle 32. 98.6. 98.6. ¿Ven? Son diferentes, pero ya tenemos una forma de establecer una relación que es a través de esto. Por otra parte, si yo quisiera saber a cuánto equivale una temperatura en centígrados a partir de un valor expresado en Fahrenheit, por ejemplo, si fuese de 48. Si TF fuera 48, que es una temperatura que se oye mucho en centígrados, en Fahrenheit, si TF es 48, ¿a cuánto equivale eso en centígrados? Entonces utilizan la otra ecuación. TC sería igual a 5 novenos de TF, que es 48, menos 32. Vamos a ver cuánto les da eso. 8.8. 8.8, que es una temperatura que se usa mucho, que es muy frecuente cuando hay temperaturas que comienzan las temperaturas de invierno. Entonces, estas dos escalas son escalas que vamos a denominar escalas convencionales, ¿verdad? Porque ocurrió que había un problema, que ya se los digo a continuación. Ocurre que hay cantidad de fenómenos físicos, biológicos, químicos, que ocurren por debajo de esas temperaturas, o sea, a temperaturas negativas. Para cualquiera de las dos escalas, hay una enorme cantidad de fenómenos aquí. Incluso hay vida, ¿verdad? Por eso les decía que hay fenómenos biológicos que ocurren aquí. Entonces, particularmente, el problema se dio, les explico a continuación, cuando se intentó trabajar con gases nobles. ¿Qué problema hay con los gases nobles? Bueno, los gases nobles se comportan como gases ideales. Y entonces hay una relación que permite calcular la presión de los gases con su volumen y su temperatura, que es esta, no sé si la conocen. Esta es la ley de Guy y de Lussac. ¿Verdad? Es la ley de los gases ideales. Lo vamos a ver eso con detalle después. Esta ley nos dice que si un gas
es ideal, debe cumplirse esto, que la presión por su volumen es igual al número de moles por una constante, que es la constante de gases ideales por la temperatura. Entonces supongamos que yo estoy haciendo cálculos con argón, por ejemplo, que el argón se utiliza para soldadores, ¿verdad? Lo han visto, la soldadura TIG utiliza argón o utiliza un gas inerte. Entonces uno puede tener en su taller argón o puede tener helio sin problemas. Entonces, si yo estoy haciendo cálculos con esto, entonces, y está ocurriendo algo a bajas temperaturas, imaginémonos que yo estoy trabajando con Celsius y me da una temperatura de menos 20 Celsius. ¿Qué va a pasar? Si yo sustituyo menos 20 Celsius acá, entonces como N no puede ser negativo y R tampoco es negativo, es una constante. Entonces el negativo prácticamente va a dar hacia la presión o el volumen. O sea, si yo despejo, o me va a dar o presiones negativas o volúmenes negativos. Y físicamente no existen ni presiones ni volúmenes negativos. No tienen sentido. Es como que usted hablara de tiempo negativo. No existen. Entonces, esto impone una limitante a las escalas convencionales. No podemos trabajar con escalas convencionales haciendo este tipo de cálculos, aplicando estas ecuaciones que son bastante comunes en termodinámica y en química, en termodinámica, en un montón de disciplinas. Entonces necesitamos resolver ese problema y ese problema se resolvió justamente con la propiedad de los gases ideales que les acabo de mencionar. Entonces, les decía, los gases ideales tienen esa ecuación que se llama ecuación de estado y cumplen también con otra ecuación que se llama la ecuación de cambio de estado, que establece que en un estado termodinámico en el que se acuerdan P, B y T son estables, el producto de estos dos me da igual a esto. Y si se produce un cambio de estado, donde alguna o todas las variables de estado cambian, entonces deberá cumplirse que los productos correspondientes de PB dividido por T deben ser iguales en los dos estados. Esto seguramente ¿habían visto estas ecuaciones antes? En química creo que se estudian, yo no sé, yo las estudié cuando estudié química, pero no sé si todavía se estudian, díganme ustedes. ¿Aló? ¿Habían visto estas ecuaciones de gases ideales antes? No, licenciado. Bueno, Sí, química. usted sí la había visto, dice. Yo la vi en un meme. En un meme, usted de veras. Cuéntame. Salen diciendo que, por ejemplo, la ecuación de estado, Ajá. ponen que pavo igual a ratón. Entonces se cancelan. Se cancelan las variables que no se necesitan. Mire, interesante. Y queda la fórmula. A mí me lo enseñaron en el colegio como bipito sobre poti, que es lo mismo. Es para memorizar la ecuación. Pavo igual a T-O-N. Interesante, mire. Sí, interesante. Sí, sustituyen los valores de... Ok, es una manera de memorizarla, ¿verdad? A mí me lo enseñaron como bipito sobre poti. Nunca se me olvidó. Ok, entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Entonces lo que hicieron fue lo siguiente. Si yo me voy a un laboratorio, por cierto, les cuento que esto lo hicimos en la escuela de física hace un par de años, un año antes de la pandemia. Física recibió un equipo muy bueno que permite hacer este tipo de experiencias. Entonces, usted toma un volumen de un gas. Nosotros lo hicimos incluso con aire común, y el resultado se pareció bastante bien, con un error como de un poco más del 10%. Si hubiésemos tenido un gas noble, argón o helio, hubiera resultado mejor. Entonces, usted va a construir en su laboratorio una gráfica. Solo que ahí no conviene ponerla, la voy a poner más allá. Va a construir una gráfica. Va a tener en su laboratorio una cierta cantidad de un gas.
preferiblemente un gas noble, y entonces usted va a construir para ese gas una gráfica donde usted va a tener el volumen en el eje Y y la temperatura en el eje X. ¿Verdad? En cualquier escala. Usted puede estar trabajando, si quiere, en Celsius. Supongamos que trabajamos en Celsius, la temperatura. Y después vamos a ver qué ocurre si trabajo con Fahrenheit. Entonces usted toma la muestra de gas que tiene y mide su temperatura. Le va a dar la temperatura TI y mide su volumen correspondiente. Le va a dar BI. ¿Verdad? Luego usted toma una muestra, la somete a un proceso y la calienta, le eleva su temperatura, digamos que la eleva aquí a una temperatura T final y obviamente se va a expandir lo que su compañero mencionaba, ¿verdad? Va a sufrir un aumento en su volumen, entonces tenemos que medir su volumen final. ¿Ok? Luego, aquí tiene dos puntos, el inicial y el final. Como esto ocurre en su laboratorio, la presión es constante, que es la presión de la atmósfera, la presión en la que usted está trabajando, es constante. Y como se trata de un gas noble, entonces usted sabe que se cumple esta ecuación de estado. Entonces usted va a tener que las presiones de su gas por el volumen tienen que ser igual al número de moles, que es la masa del gas expresado de una forma diferente, por esto que es una constante. El valor de la constante ya se lo doy por la temperatura. Pero como la presión es constante, usted la pasa al otro lado y con eso lo que consigue es una constante, que es NR sobre la presión que multiplica la temperatura. ¿Ven? Todo esto es una constante. N es constante, R es igual a 8.314. No le doy las unidades por ahora. Tiene ese valor. Tiene unas unidades que después vamos a ver con detalle. Y la presión está en atmósferas o está en pascales y usted hace la conversión, pero es constante. Entonces, si se fija, esto le está diciendo que esta es una gráfica de una recta. Aquí tiene D, es su Y. Aquí usted tiene la pendiente y aquí tiene su X, ¿verdad? Entonces, quiere decir que usted puede construir una gráfica uniendo estos dos puntos sabiendo que no va a haber error, porque se comporta linealmente por ser un gas noble. Entonces usted dice lo siguiente, y si yo extrapolo esto y extiendo esta gráfica hasta que esa gráfica tenga el valor, toque el eje de las temperaturas donde el volumen es con 0. Miren, ¿cuándo el volumen es 0? El volumen es 0 cuando las partículas no se mueven, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿Ven? Cuando las partículas apenas se mueven, el volumen es 0. Y observen que ahí tendría yo el mínimo volumen de un gas. Las partículas están todas juntas y no se mueven. Eso correspondería al punto en el cual yo tendría la temperatura más baja, porque yo tendría volumen 0. Las moléculas no podrían vibrar y esta sería la mínima temperatura que se puede alcanzar. Entonces a esta temperatura que se alcanza se le llama temperatura, el cero absoluto le llaman, temperatura del cero absoluto. O sea, no hay nada que pueda existir por debajo de eso. Ningún fenómeno natural puede ocurrir por debajo de eso. Porque el volumen ya dio 0. Ya no pueden haber volúmenes negativos. Entonces usted viene y con su gráfica, con los valores y con la ecuación de la gráfica, calcula este valor y le va a dar, si usted está trabajando con Celsius, le va a dar menos 273 aproximadamente Celsius. Y si está trabajando con Fahrenheit, le va a dar menos 480. Entonces lo que usted hace después es jalar el eje vertical y ponerlo aquí.
para trabajar con una escala absoluta. Entonces usted tiene su cero donde de verdad está el cero absoluto. Y entonces a esta temperatura que usted tenía en Celsius, le tiene que sumar, mire, le tiene que sumar 273, ¿verdad? Entonces ahí tiene usted sus temperaturas. Las temperaturas absolutas que aquí están definidas, espérenme, déjenme mostrarles mejor, esto está después. Entonces eso nos lleva, ahí está el fenómeno, nos lleva a que la escala se llama Kelvin, esa escala absoluta se llama Kelvin, si yo estoy trabajando con Celsius, y recibe el nombre de Rankine, o Rankine si estoy trabajando con Fahrenheit. Y si yo trabajo y cambio de gas, por ejemplo, esto podría ser para argón, y si yo cambio y trabajo con helio, entonces me va a dar una gráfica diferente, pero va a terminar en el mismo punto. Y eso es lo que se hace. Usted puede trabajar con diferentes gases y si en la medida que aumenta su precisión, todos van a terminar a menos 273. Entonces hay confianza. Por lo menos hasta ahora no se ha encontrado ninguna sustancia que tenga temperaturas diferentes a 273 negativo. Y esto es lo que vamos a usar. Con esto ya no tiene usted problemas, porque usted sabe que sus temperaturas no van a existir temperaturas negativas. O sea, usted va a tener en sus escalas, va a tener el cero absoluto va a ser cero, no va a haber nada por debajo del cero. Entonces usted puede cómodamente trabajar con esa ecuación sin que le genere volúmenes negativos ni presiones negativas. ¿De acuerdo? Y ahí tendrían entonces una comparación de las tres escalas. Las primeras, la centígrada y la Fahrenheit, son las escalas convencionales y las dos de los extremos son las escalas absolutas. Nosotros vamos a trabajar con Rankine. El texto trabaja con esta temperatura. Y de hecho creo que es la temperatura del sistema internacional. Es la que se adoptó en el sistema internacional, ¿verdad? Entonces por eso vamos a trabajar con escalas Kelvin. Casi todos los temas que vamos a estudiar en esta unidad requieren que usted convierta las temperaturas a kelvins, a escalas absolutas, ¿verdad? Nos vamos a quedar ahí. Esto es lo primero que queríamos ver, los conceptos de temperatura, de escalas, de cómo se mide un termómetro, bajo qué ley se logra construir un termómetro. Y el siguiente tema, que lo veríamos ya el lunes, ¿verdad? Sería la dilatación térmica. ¿Okay? El fin de semana yo les voy a subir los videos y todas las partes relacionadas con esta unidad para que ustedes ya puedan ir estudiando. Mañana, mañana, ¿verdad? Tienen una prueba mañana. ¿O cuándo es? Ya siempre se me olvida. ¿Aló? El lunes. No, el lunes, Eva, el lunes y martes creo. Tienen prueba y tienen, ok. Entonces, si no tienen preguntas, nos quedamos ahí, jóvenes. En un ratito les voy a subir la presentación. ¿Tienen alguna duda, pregunta, comentario? ¿Nones? ¿No? Bueno, no, ingeniero. Vaya, pues nos vemos. Todo claro. Pasen feliz fin de semana. Estudien.